No tenía idea de que la boda de mi hijo sería el día en que lo perdería para siempre. Debería haber sido una celebración. En cambio, se convirtió en el momento en que me di cuenta de que ya no era bienvenida en su vida. Estaba allí, en el elegante vestíbulo del hotel en Puebla, el frío mármol bajo mis pies en marcado contraste con el calor de mi piel. Los sonidos de las risas, los cristales chocando y el suave murmullo de la banda se filtraban a través de las altas puertas de madera, pero ninguno de esos sonidos me llegaba. Sentía que estaba en un mundo diferente, uno en el que no pertenecía. Las paredes parecían cerrarse mientras trataba de entender lo que estaba pasando. José, mi único hijo, el niño que crié con tanto amor y cuidado, me había pedido que me fuera. «Mamá, tienes que irte», dijo su voz fría, distante, como si fuera una extraña de la que intentaba escapar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Parpadeé, tratando de entender. «¿Qué quieres decir? Soy tu madre. ¿Por qué me pides que me vaya?» No podía respirar. Se suponía que ese iba a ser su día, el día en que estaría rodeado de familia, de aquellos que lo habían amado desde el principio. Yo lo había criado, lo había abrazado cuando lloraba de niño, lo había apoyado en cada paso. Y ahora, frente a todos, su esposa, sus invitados, mi propia familia, él me decía que me fuera. «Me estás avergonzando», añadió, sin mirarme a los ojos. Su mirada se desvió hacia Ana, la mujer con la que se había casado. La mujer que, en los años que llevaban juntos, de alguna manera había ocupado mi lugar en su corazón. Ella estaba allí, con una sonrisa tensa, sus ojos saltando entre mí y José con un destello extraño, casi victorioso. Quería gritar, quería llorar, quería decir que yo era su madre, que nadie tenía derecho a tratarme así, ni siquiera Ana. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, congelada. «Vete», dijo José, su voz definitiva, su rostro inmóvil como piedra. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Sentí como si una ola de frío me envolviera mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Era como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. La sala, que antes estaba llena de celebración, ahora parecía asfixiante. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Mis pies me llevaron hacia la salida sin protestar. Afuera, el aire nocturno estaba pesado y denso con el aroma de la lluvia. Las risas de adentro parecían un recuerdo lejano ahora, reemplazadas por el sonido de mi propia respiración, superficial y agitada. No podía creer lo que acababa de suceder. Siempre traté de ser una buena madre para él, de apoyarlo, de amarlo incondicionalmente. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, me había borrado. Miré hacia el salón, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. A través de la rendija de la puerta, vi a Ana, su sonrisa seguía allí, no de alegría, sino algo más frío. Algo calculador. Fue entonces cuando entendí. Ella había ganado. Ella había tomado mi lugar en su vida, y yo ya no era necesaria. La puerta se cerró detrás de mí con un suave golpe, y me quedé allí, de pie en la oscuridad, sola. Mi propio hijo me había echado sin pensarlo 2 veces. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando la puerta, ni cuánto tiempo las lágrimas se quedaron atrapadas detrás de mis ojos. Mi corazón estaba roto, no por la boda, sino por el rechazo de la persona que más amaba en el mundo. Mi propia carne y sangre. No lloré entonces. No aún. No es que no quisiera, simplemente no podía hacer que sintiera algo más que aturdimiento. No sé cuánto tiempo estuve afuera, sola en la noche. Pero fue el silencio profundo y pesado, lo que se quedó conmigo. No grité. No me descontrolé. Ni siquiera respondí. Simplemente me fui. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por alguien a quien amabas, incluso en un momento que se suponía debía ser para celebrarlo? ¿Cómo cambió la relación? Cuéntame en los comentarios. No sucedió todo de golpe.
No hubo un solo momento en el que pudiera identificar el cambio. Fue más como el lento desvanecimiento de la luz al final del día, sutil al principio, luego inconfundible cuando se volvió demasiado oscuro para negarlo. Simplemente desperté una mañana para darme cuenta de que mi hijo, el pequeño que había criado con todo lo que tenía, ya no era mío. Creo que comenzó el día en que presentó a Ana a la familia. Al principio, pensé que solo estaba siendo sobreprotectora, tal vez incluso un poco irracional. Ella era lo suficientemente educada, una buena pareja para él, o eso parecía. Hermosa, claro, pero había algo en ella que no me gustaba. No al principio, pero pequeñas cosas que no podía explicar en ese momento, empezaron a inquietarme. Ella era demasiado controladora en la forma en que interactuaba con él, demasiado despectiva con las tradiciones familiares. Era como si tuviera su propio guión, y ahora José era parte de él, en lugar de lo contrario. Lo noté más durante las reuniones familiares. Al principio, eran cosas pequeñas. La forma en que me interrumpía cuando yo hablaba, cortándome para insertar su propia opinión, aunque no tuviera nada que ver con ella. Pensé que tal vez solo era nervios, una joven tratando de encajar. Pero creció, lentamente, como una hierba que se abre paso entre las grietas de los cimientos. Durante una Navidad, cuando José aún vivía en casa, recuerdo haberle preguntado si quería ayudarme en la cocina. Era nuestra tradición, algo que siempre esperaba con ansias. Pero Ana también estaba allí, y tan pronto como hablé, fue ella quien saltó para intervenir. «Yo te ayudo», Lucia dijo con esa voz suave, pero no fueron las palabras las que me dolieron. Fue la forma en que se acercó un poco demasiado a él, como su mano permaneció en su brazo mientras preparaban la comida juntos. Ya no me habían invitado a su pequeño mundo, y lo sentí como una bofetada. José ni siquiera se dio cuenta. Simplemente le sonrió, asintió y siguió lo que ella sugería. Podía ver cómo sus ojos se dirigían hacia mí, casi como si supiera que estaba ganando. Y lo estaba. Poco a poco, lo alejaba, pieza por pieza, de la persona que había sido todo para él, de la madre que lo había amado, que había sido su mundo antes de ella. Me dije a mí misma que dejara pasar todo. Era solo una fase. Estaban jóvenes, y así funcionaban las relaciones. Hacía excusas para él, para ella, aunque sentía el dolor de ser borrada lentamente. Pero no terminó allí. La presencia de Ana en los eventos familiares, siempre opacando la mía, se convirtió en algo habitual. Al principio, guardé silencio. Me convencí de que no era tan importante. Después de todo, ella era su esposa ahora, y era natural que tomara un papel más central. Pero nunca me sentí bien. Ni una sola vez. Mientras más lo dejaba pasar, más veía lo fácil que era para José desvanecerse en el fondo, para ella tomar la delantera, asumir el control de cada parte de sus vidas. Cuando compraron su casa, fue Ana quien eligió todo. Los muebles, los colores, el jardín. Era como si estuviera creando un mundo donde yo no encajaba, donde ya no era necesaria. Podía escuchar en su forma de hablar sobre sus planes, cómo desestimaba todo lo que venía de mí, como si mis opiniones ya no importaran. ¿Y lo peor? José ni siquiera lo cuestionaba. Simplemente lo dejaba pasar. Una noche, cuando estábamos todos reunidos para la cena, intenté hablar de una antigua tradición familiar, una que siempre había sido importante para mí. Quería que José supiera lo importante que era para mí, lo que significaba para nuestra familia mantener vivas ciertas costumbres. Pero cuando empecé a hablar, Ana intervino de inmediato. «Ahora estamos haciendo las cosas de manera diferente», Lucia dijo, con un tono demasiado dulce, demasiado ensayado. «Es hora de dejar atrás el pasado». José ni siquiera me miró. Simplemente asintió en señal de acuerdo, como si no fuera nada. Las palabras se me atoraron en la garganta. No eran solo las palabras. Era la realización de que yo era la que estaba siendo desechada. Que la mujer sentada junto a mi hijo era la que ahora tomaba las decisiones, moldeando el futuro,
mientras yo me quedaba aferrada a recuerdos que se desvanecían de una época en la que era necesaria. No supe cómo responder. Una parte de mí quería levantarme y gritar, exigir ser escuchada, que importaba, pero otra parte de mí, la parte que había enterrado durante tanto tiempo, me decía que no valía la pena. No valía la pena confrontarla. Si lo hacía, sabía que solo los alejaría más. Así que no dije nada. Me quedé allí, la tensión silenciosa devorándome, y no dije nada. Con el paso de los años, esto se convirtió en el patrón. Pequeñas humillaciones, pequeños momentos en los que fui ignorada, menospreciada, apartada, momentos que debía haber confrontado pero no lo hice. No pude hacerlo. Porque cada vez que intentaba hablar, cada vez que trataba de acercarme a él, sentía que la distancia crecía entre nosotros. Era más fácil quedarme callada, tragar mi enojo, dejar que se acumulase dentro de mí. Más fácil, pero también me estaba matando. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía exactamente cuándo. Todo lo que sabía era que un día, José ya no era mi hijo. No de la manera en que solía serlo. Él era su esposo. Y yo era solo una espectadora de mi propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que alguien en tu vida ya no era la persona que pensabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. La carta llegó 3 días después de la boda. Era un sobre pequeño, sencillo, con mi nombre escrito con la familiar letra de José. Cuando la vi por primera vez, mi corazón dio un brinco, una esperanza desesperada se despertó en mí. Tal vez, solo tal vez, venía a disculparse. Tal vez finalmente se dio cuenta de cuánto me había lastimado, de cuánto me había alejado. Pero al abrir la carta y comenzar a leer, mi corazón se hundió. Mamá, no sé por dónde empezar. Sé que te he lastimado y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo arreglarme a mí mismo. Las palabras eran temblorosas, desordenadas. Al principio, pensé que era solo el remanente de la culpa hablándome, ese viejo sentimiento familiar que intenta hacer que todo parezca estar bien cuando no lo está. Pero conforme leía más, la verdad comenzó a abrirse paso lentamente, dolorosamente. No sé quién soy ya. Las cosas no son lo que pensaba. Ana, ella, no es la persona que pensaba. Ella me ha cambiado. Lo siento, mamá. No sé en quién me he convertido y no sé cómo deshacer lo que se ha hecho. La carta se sentía pesada en mis manos. No era solo una disculpa simple, no solo un intento de aliviar su conciencia. Era algo más profundo, algo crudo. José estaba pidiendo ayuda. No por consuelo, no por perdón inmediato. No, esta carta no trataba de eso. Esta carta trataba de claridad. Hablaba de Ana, de las grietas en su relación que solo se habían hecho más evidentes desde su matrimonio. Ella era controladora, manipuladora, cosas que yo había visto durante años pero que nunca pude convencerlo de ver. La carta revelaba a un hijo que finalmente comenzaba a despertar a la realidad que él mismo había elegido. Confesó que su imagen idealizada de ella se estaba desmoronando, y ahora, estando en medio del caos de su propia vida, no sabía cómo encontrar el camino de regreso. Por un largo momento, me quedé en silencio, el peso de la carta presionando sobre mí. No sabía qué sentir. Mi hijo, el que había pasado años criando, comenzaba a entender lo que yo había sabido durante tanto tiempo, que Ana no era la mujer que él pensaba que era. Que su vida juntos, la imagen perfecta que él había pintado, ya estaba empezando a desmoronarse. Pensé en los años de sacrificio que había hecho por él, en los días tranquilos que pasé con él cuando era niño, enseñándole todo lo que sabía. Pensé en cómo, a pesar de todo, nunca dejé de amarlo, nunca dejé de desear lo mejor para él. Incluso ahora, después de todo, aún quería ayudarlo, mostrarle el camino a seguir. Pero luego estaba la otra parte de mí, la que sentía la traición en mis huesos. Él tenía que tomar sus propias decisiones. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar cuánto quisiera protegerlo. Él había dejado que Ana tomara el control de su vida,
y ahora tenía que vivir con ello. Dejé la carta sobre la mesa, mirando las palabras que ya no parecían pertenecer al niño que crié. No pude contestarle de inmediato. Había demasiado dolor, demasiada historia, demasiado que se había quedado sin decir entre nosotros durante tanto tiempo. Pero había una línea en la carta que seguía resonando en mi mente. No sé en quién me he convertido. ¿Cómo no lo veía? ¿Cómo no veía que se había convertido en alguien que yo no reconocía? Se había convertido en alguien que permanecía de pie mientras me echaban fuera, mientras Ana tomaba poco a poco el control de su mundo. Y ahora, después de la boda, después de todo, finalmente pedía ayuda. Pero no era solo ayuda, era claridad. No me pedía que arreglara las cosas por él, que lo hiciera mejor. Me pedía que le dijera quién era, en quién se había convertido. Me senté en el silencio de mi casa, sola con la carta y la mezcla de emociones que traía consigo. Había una parte de mí que quería correr a su lado, decirle que todo estaría bien. Pero no podía. Ya no. Hice todo lo que pude para protegerlo, para enseñarle. Pero no podía seguir arreglando las cosas por él. Pensé en cuánto quería abrazarlo nuevamente, decirle que siempre sería su madre, no importaba lo que pasara. Pero las palabras ahora se sentían vacías, como una promesa que ya se había roto. Tenía que encontrar el camino de regreso hacia mí por su cuenta. No podía obligarlo. Así que me quedé allí, mirando la carta, mi corazón dividido entre querer ofrecerle consuelo y comprensión y el saber que era demasiado tarde. Él tenía que resolver esto por sí mismo. El silencio en la habitación se alargó, denso y pesado. Y en ese silencio, me di cuenta de algo más. El dolor no era solo por haber sido apartada, era por darme cuenta de que José ya no era la persona que pensaba que era. Y tal vez, solo tal vez, nunca volvería a ser el mismo. ¿Alguna vez recibiste un mensaje o información que te hizo ver todo en tu vida de una manera diferente? ¿Cómo respondiste? Por favor, comparte tus pensamientos abajo. El silencio entre José y yo se había alargado durante semanas, y cada día me devoraba más. Su carta me había dado la más mínima esperanza, pero también hizo que la distancia entre nosotros fuera más clara que nunca. Ya no podía seguir esperando, no de esta manera. Ya había durado suficiente. Fui paciente, tal vez demasiado paciente, pensando que el tiempo sanaría lo que se había roto. Pero el tiempo no había hecho nada, excepto permitir que Ana clavara sus garras más profundamente en su vida. Pasé tantos años poniendo a mi familia primero, sacrificando tanto por ellos, y ahora me estaban empujando al borde de su mundo. Siempre había guardado silencio, incluso cuando veía las manipulaciones sutiles de Ana, su control silencioso sobre José, su capacidad para remodelar sus vidas sin que nadie lo cuestionara. No quería causar problemas. Pero ahora me di cuenta de que mi silencio le había permitido tomarlo todo, y ya no iba a permitir que siguiera sucediendo. Ya había escuchado suficiente. Susurros de familiares, pequeños comentarios de viejos amigos que habían visto el cambio en José, incluso las miradas frías de algunos de mis propios hermanos. Todo se estaba sumando. Ana lo había estado manipulando desde el principio, moviendo los hilos de su vida, haciéndole creer que no tenía a nadie más que a ella. Ya era hora de que dejara de ser la víctima de sus mentiras. Tenía que confrontarla. No a José, no, él ya estaba demasiado perdido, atrapado en el mundo que Ana había creado. Era ella, la fuente de todo, quien debía enfrentar la verdad. El día que decidí confrontarla, supe que no sería fácil. Pero también sabía que era la única manera de dejar claro que ya no iba a ceder. No iba a guardar silencio. Ya estaba harta de ser invisible. Esperé el momento adecuado. Ana vino a visitarnos mientras José estaba fuera con unos amigos, y la casa se sentía extrañamente vacía sin él. La invité a sentarse conmigo en la sala, como si no pasara nada. Sabía cómo iba a ir esto, podía sentir la tensión acumulándose en el aire entre nosotras. Ella se sentó en su lugar habitual, con los brazos cruzados, los ojos demasiado vigilantes, demasiado calculadores.
No tenía idea de lo que venía. Le ofrecí té, pero lo rechazó. Podía ver cómo intentaba controlar la conversación, preguntándome sobre cosas triviales. ¿Cómo estaba el jardín? Si había hablado recientemente con José. Estaba estallando, pero yo no iba a dejar que lo hiciera. Sabes, le dije, mi voz tranquila. He estado pensando mucho en todo últimamente. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez en años, vi la incertidumbre en los suyos. Fue sutil, pero estaba allí. Sobre cómo han cambiado las cosas. Sobre cómo has cambiado tú. Su rostro se congeló por un segundo antes de que rápidamente lo cubriera con una sonrisa tensa. No estoy segura de a qué te refieres, respondió, pero podía escuchar la tensión en su voz. Me incliné un poco hacia adelante, la calma en mi voz traicionando el fuego que sentía dentro. Creo que sabes perfectamente a qué me refiero, le dije. Creo que sabes exactamente lo que quiero decir. La forma en que te has metido en todo, la forma en que has logrado apartarme sin nunca alzar la voz. Has estado manipulando a José durante años, ¿verdad? Hubo una larga pausa. Los ojos de Ana se desviaron hacia un lado, evitando mi mirada. Eso fue suficiente. Sabía que la tenía. El juego había terminado. ¿Crees que no lo veo? Continué, mi voz firme, inquebrantable. Te he visto alejarlo de mí poco a poco, hasta que lo único que queda es tu versión de él. Lo has estado controlando, haciéndole creer que no puede sobrevivir sin ti, sin tu aprobación. Pero la verdad es, Ana, que has construido una vida en la que ya no pertenezco. Y ya terminé de pretender que estoy bien con eso. Su boca se abrió, luego se cerró. Intentó hablar, pero al principio no salieron palabras. Sin embargo, no terminé. Sé que le has estado diciendo que todo lo que tiene que ver con su pasado, todo lo que tiene que ver conmigo, está mal. Le has hecho creer que su vida conmigo fue un error, y que su familia es algo que necesita olvidar. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de los años que pasé criándolo. No me arrepiento de amarlo. Y no voy a disculparme por ocupar un espacio en su vida. Ana se movió incómoda en su silla, su postura defensiva vacilando. Finalmente, me miró, y pude ver cómo su máscara cuidadosamente elaborada se deslizaba. Me había subestimado. Pensó que me derrumbaría bajo la presión, pero no iba a hacerlo. No más. No estoy tratando de destrozarte, Ana, le dije, más suave ahora. Pero José es mi hijo. Y por más que lo intentes, él no va a olvidar eso. No puede olvidarlo. Abrió la boca nuevamente, pero esta vez la interrumpí. Yo lo crié, lo amé, luché por él. No voy a dejar que me lo quites. Ahora tiene que tomar sus propias decisiones, y yo estaré aquí cuando finalmente vea la verdad. Pero tú no vas a controlar todo más. El silencio que siguió fue espeso, pesado. No dije una palabra más. No necesitaba hacerlo. Ana se quedó allí, mirándome, sus ojos oscuros con la realización de que no me iba a echar atrás. Ya no era la madre débil e invisible que pensaba que era. Ya terminé, dije en voz baja, poniéndome de pie. No pienses nunca que tienes el derecho de tratarme como si no importara. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, dejando a Ana sentada allí, atónita y en silencio. ¿Alguna vez tuviste que defenderte, incluso cuando sentías que las personas que amabas podrían darte la espalda? Cuéntame en los comentarios. No pasó mucho tiempo antes de que la familia notara la grieta. Al principio fue sutil, susurros aquí y allá, pequeños comentarios a mis espaldas. Pero con el paso de los días, la presión creció, y pronto fue imposible ignorarlo. El comportamiento de José comenzó a cambiar. Lo podía ver en sus ojos cuando hablábamos, la incomodidad, la forma en que evitaba mirarme. Sus llamadas eran más cortas, sus visitas más esporádicas, y cuando finalmente aparecía, Ana siempre estaba a su lado, como una sombra de la que no podía escapar. Estaba dividido, y yo lo sabía.
Lo estaban jalando en dos direcciones diferentes, y ninguna de las dos era fácil. Luego llegaron las llamadas de la familia. Comenzaron con una preocupación inocente, palabras suaves, vacilantes sobre la lealtad familiar y como solo era una fase. Pero poco a poco, el tono cambió. Empezaron los juegos de culpabilidad, cada conversación un recordatorio de todo lo que había sacrificado por mi hijo. ¿Cómo podía ser tan egoísta, me decían, de destruir a mi familia por algo tan pequeño? Ana ama a José, Lucía, me dijo una tarde mi hermana, con esa voz cargada de esa obligación familiar tan familiar. Ella es su esposa. Merece tu apoyo. No puedes aislarlo de esta forma. Sabes lo difícil que están las cosas para él, especialmente ahora. La culpa me envolvió el pecho, apretando el aire de mis pulmones. Las palabras dolían, sí, pero lo que más cortaba era lo que implicaban. Yo debía apoyarlo. Debía aceptar lo que estaba pasando y seguir adelante. Y en los silencios entre sus demandas, había un mensaje tácito: tu lealtad debería ser con ellos, no contigo misma. Al mismo tiempo, la culpa no solo venía de afuera, también estaba dentro de mí. Cada vez que veía el rostro de José, cada vez que pensaba en él, dividido entre la mujer que amaba y la madre que lentamente estaba perdiendo, mi corazón se rompía. Quería acercarme, llamarlo y decirle que yo estaba allí para él, que lo amaba, que siempre sería su madre. Pero no podía. Ya no. No era solo Ana la que se interponía entre nosotros ahora, eran los años de sus decisiones, su silencio, su falta de voluntad para ver lo que estaba pasando. Una noche, cuando José me llamó para preguntarme si podíamos hablar, sentí ese tirón familiar en el pecho. No lo había visto en semanas. Ana no estaba con él esta vez, y sentí una extraña mezcla de esperanza y miedo. Tal vez esto era lo que necesitaba. Tal vez finalmente estaba listo para escucharme, para entender lo que estaba pasando. Nos encontramos en un café, el tipo de lugar tranquilo al que solíamos ir cuando era más joven. Estábamos solo nosotros, y por un breve momento, pensé que podríamos regresar a cómo eran las cosas. Pero cuando lo vi allí sentado, con los hombros encorvados, los ojos cansados, supe que ya no era el mismo. Estaba perdido, y yo no podía encontrarlo de nuevo. Lo siento, mamá, dijo, su voz apenas un susurro. No quise que las cosas terminaran así. Pero tú no entiendes. Ana, ella ha pasado por tanto también. No sabes cómo es. Parpadeé, el nudo en mi garganta creció. José, sí entiendo. Entiendo que ella te ha hecho sentir que tienes que elegir entre nosotras, y entiendo que la has dejado hacerlo. Sus ojos se agrandaron, y por un breve momento, vi al niño que una vez conocí, el que habría escuchado, el que me habría visto, el que habría entendido. Pero eso ya se había ido, y en su lugar, solo quedaba la sombra de alguien atrapado entre dos mundos. Te amo, mamá, dijo, y pude escuchar la desesperación en su voz. Pero no lo entiendes. No entiendes a ella como yo. Esas palabras me dolieron de una manera para la que no estaba preparada. Pasé años tratando de entenderlo, tratando de guiarlo, y ahora, yo era la que no entendía. Sabía que no podía dejar que esto siguiera así. Ya no se trataba de amor, se trataba de quien se había convertido él, de quien Ana lo había ayudado a ser. Y tenía que dejarlo ir. Tienes razón, José, dije suavemente, mi voz pesada. No la entiendo. Pero lo que sí entiendo es que no puedo seguir perdiéndome por ti. He hecho todo lo que pude. Pero ahora tienes que elegir tu propio camino, el que es tuyo, no el que ella ha elegido para ti. El silencio entre nosotros se alargó, el peso de mis palabras calando en su interior. José no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente levantó la mirada, había algo diferente en sus ojos. No era culpa, ni ira, era algo peor, resignación. No sé qué hacer más, mamá susurró. Lo sé, dije en voz baja, poniéndome de pie. Y no puedo hacerlo por ti. Lo dejé allí, sentado solo en la mesa.
El café estaba tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado la decisión correcta. El costo emocional de las últimas semanas había sido agotador, pero no iba a dejar que me destruyera. José tenía que encontrar su propio camino. Y si eso significaba perderlo por un tiempo, entonces ese era el precio que debía pagar por mi propia paz. Las llamadas de la familia siguieron. Cada una presionaba más, intentando que los perdonara, que olvidara. Pero mientras más insistían, más firme me volvía. Ya había marcado mi límite, y no iba a cruzarlo. No otra vez. Pero por dentro, la realidad comenzaba a quedar clara. José ya no era el niño que crié. Él había cambiado. Ana lo había cambiado, y no había vuelta atrás. Y esa fue la verdad más difícil que tuve que enfrentar. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable para que hicieras algo que no querías? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntamelo en los comentarios. No pasó mucho tiempo antes de que la familia notara la grieta. Al principio, fue algo sutil, susurros aquí y allá, pequeños comentarios a mis espaldas. Pero conforme pasaron los días, la presión aumentó y pronto fue imposible ignorarlo. El comportamiento de José comenzó a cambiar. Lo veía en sus ojos cuando hablábamos, la incomodidad, la forma en que evitaba mirarme. Sus llamadas eran más cortas, sus visitas más esporádicas, y cuando finalmente aparecía, Ana siempre estaba a su lado, como una sombra de la que no podía escapar. Estaba dividido, y yo lo sabía. Lo estaban jalando en dos direcciones diferentes, y ninguna de las dos era fácil. Luego llegaron las llamadas de la familia. Comenzaron con una preocupación inocente, palabras suaves, vacilantes sobre la lealtad familiar y como solo es una fase. Pero poco a poco, el tono cambió. Comenzaron a manipularme. Cada conversación era un recordatorio de todo lo que había sacrificado por mi hijo. ¿Cómo podía ser tan egoísta, me decían, de destruir a mi familia por algo tan pequeño? Ana ama a José, Lucia, me dijo una tarde mi hermana, con esa voz cargada de la obligación familiar tan conocida. Ella es su esposa. Merece tu apoyo. No puedes aislarlo así. Sabes lo difíciles que son las cosas para él, especialmente ahora. La culpa se me apretó en el pecho, como si me quitaran el aire. Las palabras dolían, sí, pero lo que más me hirió fue lo que implicaban. Yo debía apoyarlo. Debía aceptar lo que estaba pasando y seguir adelante. Y entre los silencios de sus demandas, había un mensaje tácito. Tu lealtad debería ser con ellos, no contigo misma. Al mismo tiempo, la culpa no solo venía de fuera, también estaba dentro de mí. Cada vez que veía el rostro de José, cada vez que pensaba en él, atrapado entre la mujer que amaba y la madre que lentamente estaba perdiendo, mi corazón se rompía. Quería acercarme, llamarlo y decirle que estaba allí para él, que lo amaba, que siempre sería su madre. Pero no podía. Ya no. No era solo Ana la que se interponía entre nosotros ahora, eran los años de sus decisiones, su silencio, su incapacidad de ver lo que estaba sucediendo. Una noche, cuando José me llamó para preguntar si podíamos hablar, sentí ese tirón familiar en el pecho. No lo había visto en semanas. Ana no estaba con él esta vez, y sentí una extraña mezcla de esperanza y temor. Tal vez este era el momento. Tal vez finalmente estaba listo para escucharme, para entender lo que había estado pasando. Nos encontramos en un café, el tipo de lugar tranquilo al que solíamos ir cuando era más joven. Estábamos solo nosotros, y por un breve momento, pensé que podríamos volver a cómo eran las cosas. Pero cuando lo vi allí sentado, con los hombros encorvados, los ojos cansados, supe que ya no era el mismo. Estaba perdido, y yo no podía encontrarlo de nuevo. Lo siento, mamá, dijo, su voz apenas un susurro. No quise que las cosas terminaran así. Pero tú no entiendes. Ana, ella ha pasado por tanto también. No sabes cómo es. Parpadeé. El nudo en mi garganta creció. José, sí entiendo.
Entiendo que ella te ha hecho sentir que tienes que elegir entre nosotras, y entiendo que la has dejado hacerlo. Sus ojos se agrandaron, y por un breve momento, vi al niño que una vez conocí, el que habría escuchado, el que me habría visto, el que habría entendido. Pero eso ya se había ido, y en su lugar, solo quedaba la sombra de alguien atrapado entre dos mundos. Te amo, mamá, dijo, y pude escuchar la desesperación en su voz. Pero no lo entiendes. No entiendes a ella como yo. Esas palabras me dolieron de una manera para la que no estaba preparada. Pasé años tratando de entenderlo, tratando de guiarlo, y ahora, yo era la que no entendía. Sabía que no podía dejar que esto siguiera así. Ya no se trataba de amor, se trataba de quien se había convertido él, de quien Ana lo había ayudado a ser. Y tenía que dejarlo ir. Tienes razón, José, dije suavemente, mi voz llena de emoción. No la entiendo. Pero lo que sí entiendo es que no puedo seguir perdiéndome por ti. He hecho todo lo que pude. Pero ahora tienes que elegir tu propio camino, el que es tuyo, no el que ella ha elegido para ti. El silencio entre nosotros se alargó, el peso de mis palabras calando en él. José no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente levantó la mirada, había algo diferente en sus ojos. No era culpa, ni ira, era algo peor, resignación. No sé qué hacer más, mamá susurró. Lo sé, dije en voz baja, poniéndome de pie. Y no puedo hacerlo por ti. Lo dejé allí, sentado solo en la mesa. El café estaba tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado la decisión correcta. El costo emocional de las últimas semanas había sido agotador, pero no iba a dejar que me destruyera. José tenía que encontrar su propio camino. Y si eso significaba perderlo por un tiempo, entonces ese era el precio que debía pagar por mi propia paz. Las llamadas de la familia siguieron. Cada una presionaba más, intentando que los perdonara, que olvidara. Pero mientras más insistían, más firme me volvía. Ya había marcado mi límite, y no iba a cruzarlo. No otra vez. Pero por dentro, la realidad comenzaba a quedar clara. José ya no era el niño que crié. Él había cambiado. Ana lo había cambiado, y no había vuelta atrás. Y esa fue la verdad más difícil que tuve que enfrentar. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable para que hicieras algo que no querías? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntamelo en los comentarios. La confrontación final no fue como la había imaginado. No hubo gritos, ni acusaciones, ni enojo. Sucedió en un pequeño momento de calma, solo nosotros dos. José y yo, sentados uno frente al otro, el espacio entre nosotros denso con palabras no dichas. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos tan abiertamente, desde que me obligué a dejar de pretender que todo estaba bien. Mi abogado había hecho su trabajo, y yo había protegido mis bienes, asegurando lo que había pasado mi vida construyendo. El control de Ana sobre mi hijo ya no era algo que tuviera que tolerar. Pero eso no significaba que el daño emocional se hubiera deshecho. Las grietas entre nosotros eran demasiado profundas. Y mientras estaba allí, mirando al hombre en que mi hijo se había convertido, me di cuenta de que ya no estaba luchando por él. No intentaba recuperarlo. Este era el fin de nuestra lucha. Mamá, dijo José, con voz baja, casi dudosa. Sé que te he lastimado. No sé cómo arreglarlo. Sus ojos estaban cansados, vacíos, como si hubiera cargado un peso que ahora era demasiado pesado para soportar. Lo había estado cargando por mucho tiempo. Miré sus ojos, y por un breve momento, vi un destello del hijo que alguna vez conocí. Pero desapareció tan rápido como apareció. Ya no era el mismo. Y yo tampoco. Lo sé, José, dije tranquilamente, mi voz firme. Sé que no querías que las cosas llegaran a este punto. Pero ya es demasiado tarde para disculpas. Él bajó la mirada, sus manos jugueteando en su regazo, como si no supiera qué hacer consigo mismo. Siempre había sido así cuando se enfrentaba a algo difícil,
deseoso de complacer, pero paralizado por el peso de la situación. Podía ver que luchaba por encontrar las palabras correctas, pero ya no quedaba nada por decir. Lo siento, mamá, dijo nuevamente, su voz quebrada. Nunca quise que te sintieras así. No respondí de inmediato. Realmente ya no había nada más que decir. Los años de manipulación, de silencio, de permanecer al margen mientras Ana tomaba lentamente el control de todo, de él, habían dejado demasiadas cicatrices. No había vuelta atrás. Y por más que lo amara, supe que era hora de dejarlo ir. No porque no me importara, sino porque ya no podía cargar con el peso de una relación que se había construido sobre mentiras, culpabilidad, manipulación. Ya no tienes que pedir perdón, dije, mi voz apenas un susurro. Has tomado tus decisiones, y yo he tomado las mías. Pero ya terminé de luchar por algo que ya no está. He cargado con este peso por tanto tiempo, y ya no puedo más. José, te he protegido esta familia, pero no puedo seguir haciéndolo. No cuando yo soy la que me estoy perdiendo. Él me miró, sus ojos abiertos con una mezcla de culpa y confusión, pero ya no había nada más que pudiera decir. Había llegado al punto en que sabía, en lo más profundo, que este era el final. No solo de nuestra conversación, sino del capítulo que habíamos vivido. La familia que alguna vez conocí ya no existía. El hijo que crié ya no era la persona sentada frente a mí. Me levanté lentamente, y José hizo lo mismo, instintivamente extendiendo la mano como para abrazarme, para hacer que todo estuviera bien. Pero no podía dejarlo. No me voy a ir completamente, dije, girándome hacia la puerta. Siempre te amaré. Pero ahora tienes que tomar tus propias decisiones. Y tal vez, con el tiempo, encontraremos una forma de volver a encontrarnos. Pero no en mis términos, José, en los tuyos. Y así, me fui. No más disculpas, no más promesas. Solo la silenciosa finalización de alejarme de la persona que alguna vez amé más que a nada. Salí al jardín, el mismo lugar en el que alguna vez pasé horas cuidando las rosas que mi madre había plantado. Ahora estaban en pleno florecimiento, los pétalos brillantes estirándose hacia el sol. El aire estaba cálido, el aroma de las flores espeso a mi alrededor. Me quedé allí, sintiendo como el peso de todo caía de mis hombros, como si estuviera respirando por primera vez en años. Ya no era la mujer que había intentado mantener unida a su familia, ya no era la mujer que había sido consumida por la culpa y la obligación. Me elegí a mí misma. Encontré la fuerza para reconstruir mi vida, para reclamar lo que era mío. Y mientras estaba allí, rodeada por la belleza de las rosas, me di cuenta de algo más. A veces, la parte más difícil es saber cuándo dejar ir para poder finalmente respirar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar. ¿Qué significa para ti el cierre emocional? ¿Cómo sabes cuándo es el momento de irse y seguir adelante? Comparte tus pensamientos abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente. Es tan interesante e incluso más intrigante de lo que puedes imaginar. Así que no dejes de verlo. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla para ver la siguiente historia.